Muy buenas tardes. Bienvenidos a la última conferencia del mes de junio, mes del ingeniero electromecánico. Eficiencia de la energía sustentable en México, impartida por el ingeniero Martín Manuel Romo Saavedra. Él es ingeniero industrial, egresado del Tecnológico Campus Ocotlán. Actualmente se encuentra laborando en Pemex Transformación Industrial como coordinador de análisis económico. Dentro del marco de las actividades de la gerencia, ha colaborado en el análisis y evaluación de diversos proyectos, entre los cuales podemos mencionar la realización del ejercicio de precios para deterioro y para el ciclo de planeación, apoyo en la elaboración del documento de planteamiento estratégico, apoyo en la elaboración del análisis del entorno interno y externo del negocio. Realizó análisis de prospectivos de mercado de Pemex TRI, identificación de iniciativas de mejora operativa para las refinerías, identificación de brechas operativas en el Sistema Nacional de Refinerías, SNR, implementación del modelo de optimización económica, GRT-MPS. Dentro de su experiencia, cuenta con una preparación de varios cursos, entre ellos el curso de modelación de procesos de refinación con el modelo GRT-PMS, simulación rigurosa de procesos en PetroSim, fundamentos de control de proyectos, seminario de formación de analista económico, diseño y construcción del modelo Balance Scorecard, economía en la refinación, auditor del sistema de calidad ISO 9000. Es un gusto contar con su presencia esta tarde, ingeniero. Adelante. Gracias, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes este momento y la verdad es un honor el que me hayan invitado a ser parte del 30 aniversario de la carrera de ingeniero electromecánico y agradezco honestamente al Tecnológico de Ocotlán el que me hayan invitado a esta plática que les voy a compartir. Quiero decirles que también soy orgullosamente de Ocotlán y también fui de la primera generación del Tecnológico en el área de ingeniero industrial. Partiendo del Tecnológico, cuando terminé mi carrera, en los primeros años mi visión era buscar mi crecimiento profesional fuera de Ocotlán, dado que en aquella época había muy poca oportunidad de trabajo. Estuve yendo a varias ciudades y en ellas fui aprendiendo poco a poco la operación en diversos procesos. Actualmente para la empresa que laboro estoy en el área de planeación estratégica. En esta empresa mi función, junto con las del equipo con la que laboro, es la integración de toda la información que nos llega de las líneas de negocio a fin de integrarlos al plan de negocio global de la empresa. Esta información de las iniciativas y las estrategias no es otra cosa que los proyectos que van de mediano a largo plazo para su implementación dentro de la empresa, así como las acciones que permitan el mejor funcionamiento. Pero no me la voy a pasar hablando de mí nada más en ese sentido. Nos vamos a enfocar ya realmente a partir de este momento en lo que es el tema para el cual estamos aquí reunidos. El tema es la eficiencia energética en el mundo. La eficiencia energética ya es un tema que está en boga hoy en día. ¿Por qué razón? Porque el calentamiento global, estamos hablando del ahorro energético, estamos hablando que la eficiencia energética per se, pues es una matriz en la que convergen varios factores, entre ellos digamos que es el factor financiero, el factor del cambio climático, el factor del ahorro de la energía. Entonces, empecemos preguntándonos en sí qué es la eficiencia energética, o también como le llamamos el ahorro energético. Este tiene como objetivo reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Este concepto apunta a hacer un buen uso de la energía, utilizando menos energía para producir el mismo servicio o producto. Por ejemplo, si ustedes en su casa usan un foco incandescente, consumirá menos energía si nosotros lo cambiamos por una luz LED. Entonces, y nos seguirá dando la misma cantidad de energía. Así, la eficiencia energética en un plan bruto es como se puede comprender que son todas aquellas acciones que apuntan al ahorro energético
sin que ello represente un impacto en la calidad de nuestra vida. Es decir, que si nosotros cambiamos la luminiscencia de nuestro foco, ese foco nos va a seguir dando la misma cantidad de luz, pero con un ahorro en el consumo de la energía. Eso es así a plano brazo lo que es la energía, la eficiencia energética. Un aparato, proceso de instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de la energía para realizar una actividad. Es a lo que nos acabamos de referir. Actualmente, no todos los productos que usamos son eficientes. Podemos ver en las etiquetas de eficiencia energética de muchos electrodomésticos que compramos. Esto se debe a que la alternativa eficiente siempre es algo más cara. Por ejemplo, podemos citar el caso de los electrodomésticos como las lavadoras, las estufas, los refrigeradores y sobre todo lo que es el refrigerador y la lavadora. En ese sentido, estos electrodomésticos, paulatinamente, conforme va pasando el tiempo, vamos encontrando en sus etiquetas de eficiencia que son cada día más eficientes. Obviamente, esa tecnología nos cuesta un poco más, sí, pero a la larga estamos contribuyendo al cambio climático, a no consumir más energía y a la vez nos estamos dando un poco de ahorro en el bolsillo. Una persona, servicio o producto eficiente comprometido con el medio ambiente, además de necesitar menos energía para realizar el mismo trabajo, también busca abastecerse, si no por completo, con la mayor cantidad de energía renovable. Este es un concepto que actualmente está en boga a nivel mundial y lo podemos ver claramente en empresas tan grandes como en el caso de la empresa Bimbo. Esta empresa hoy en día es una empresa que tiene una cantidad de suficiencia en energía que la verdad es modelo a seguir. Esta empresa ya tiene un tratamiento de aguas bastante sustentable. Del mismo modo también cuenta con una cogeneración eléctrica bastante fuerte en la que el remanente de la energía que ellos están generando se la regresan a CFE para consumo de ellos y para su venta. Otro de los proyectos que ya traen también en cartera y que ya también se ve que ya lo están implementando como modelo base es el hecho de que ya están, ellos también pretenden dedicarse a la fabricación de vehículos que sean autosustentables, como el caso de los vehículos eléctricos. Así como esa empresa podemos ver a nivel gobierno municipal en algunas ciudades de México, que algunos gobiernos municipales también ya empiezan a adoptar el tema de la eficiencia energética. Ya nos hemos encontrado en algunas vías iluminarias en las que ya están alimentadas por fotoceldas de solares, o podemos ver también en nuestra casa. Ahí nosotros también ya sin darnos cuenta, algunos ya dándonos cuenta, estamos ya utilizando la eficiencia energética cuando instalamos nosotros los paneles solares para el calentamiento del agua, o en otros casos para el uso de la energía eléctrica. Entonces, si nos damos cuenta, la eficiencia energética, aparte de que busca proteger al medio ambiente, ayuda a la reducción de la intensidad energética. Pero realmente, ¿qué es la intensidad energética para nosotros? La intensidad energética es un indicador que nos está nosotros diciendo qué tan alto, qué tan bajo es nuestro consumo energético en el área donde estemos. En la empresa donde laboro actualmente se contrata cada 2 años, es un contrato bianual de una empresa de Estados Unidos que viene a hacer un ejercicio de análisis del desempeño operativo en cada una de las refinerías y en ellas hacen un planteamiento general de cómo se está comportando el proceso a nivel global. Ellos te dicen, por ejemplo, sabes que tienes un bajo desempeño operativo en la utilización de las plantas, y entre ellas también te dicen, sabes que estás consumiendo muchísima energía y tu indicador de reducción del índice de intensidad energética lo traes muy alto, anda en 124. Ah, pero ¿qué significa ese 124? Ah, significa, ya te desglosan ahí la cantidad de situaciones que ellos encuentran en el área operativa. ¿Sabes qué? Encontramos que tus trampas de vapor no están funcionando adecuadamente. Encontramos que algunas líneas de vapor no tienen el abrazamiento suficiente, están perdiendo calor. ¿Sabes qué? Encontramos que las calderas están trabajando a baja eficiencia, están consumiendo más energía de la debida. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es lo otro? Entonces, al final de cuentas, ese reporte, cuando tú ves el resumen global, ellos te lo representan con dólares. ¿Sabes qué? Si tú no sigues estas indicaciones que yo te estoy diciendo,
al año vas a perder tanta cantidad de dólares por no tomar en cuenta el ahorro energético. Entonces, como vemos, a partir ya de este momento, el tema de la eficiencia energética es un tema nodal en nuestras vidas. Invariablemente, ¿por qué? Porque nosotros vivimos constantemente consumiendo energía de un modo o de otro. Entonces, como les decía en un principio, la eficiencia energética, una de las principales variables es el aspecto financiero. Y ese aspecto financiero se ve a nivel global. Todos los países del mundo ya están considerando este aspecto. ¿Por qué? Porque le está pegando al bolsillo de todo el mundo. Y no solamente eso, estamos pegando también al tema de la sustentabilidad en el medio ambiente. Ahora, vamos preguntándonos algo. ¿Realmente somos conscientes de cuánta energía desperdiciamos? Yo creo que en la sociedad actual hemos estado nosotros tratando nuestra vida de un modo muy vertiginoso. Y a nosotros lo que menos nos preocupa es qué tanta energía estamos desperdiciando y ni mucho menos de dónde viene. Entonces, ¿somos conscientes? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque nos falta que nos den más información, porque nos falta que nos orienten más, que nos incluyan más en temas de sensibilidad ambiental. Entonces, en este caso, al no ser nosotros conscientes de cuánta energía desperdiciamos, para nosotros da lo mismo cargar una lavadora con la mínima cantidad de ropa o hacer unas verduras sin taparla para que use menos calor a la hora de estar nosotros cociéndolas, o dejar el refrigerador abierto sin preocuparnos si está perdiendo mucha energía, o dejar focos encendidos en las casas. Esto es nada más en nuestro hogar. Ahora imaginémonos en la empresa, que también ahí es un tema donde también se toma mucho en cuenta el tema de la energía en cuanto a la eficiencia, de que no consideramos el ahorro de energía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿realmente somos conscientes de lo que está ocurriendo? No, realmente no somos plenamente conscientes de cuánta energía desperdiciamos a diario, ni de la procedencia de dicha energía. Si nosotros supiéramos el origen de cómo nos llega a nosotros la energía, entonces tal vez tendríamos un poco de conciencia, pero esa conciencia la vamos a ir adquiriendo en la medida en que nos vayan diciendo, ¿sabes qué? El hecho de que tú tengas tu foco encendido sin ocuparlo, el hecho de que estés cargando tu lavadora con una carga bastante ligera en una carga alta, el hecho de que tú estés cociendo tus verduras sin taparlas, el hecho de que estés consumiendo mucho gas, eso, ¿sabes dónde te está pegando? En el bolsillo. Pero no solamente en eso, si analizamos toda esa energía que viene, también estamos consumiendo nuestros recursos naturales. Entonces, esta charla que quiero tener con ustedes también va enfocada a la sensibilidad que tengamos cada uno de nosotros hacia el tema de sustentabilidad a nivel mundial, que hoy en día está en boga, ¿eh? Eso quiero que lo entiendan, porque esto es algo que ya no nos vamos a poder escapar. No obstante, de lo que sí tenemos conciencia es de lo importante que es reducir nuestro consumo en general y de lo mucho que contaminamos los seres humanos. Esto ha sido un tema que a lo largo de la vida nos ha estado nosotros acompañando, pero ¿saben qué? A partir tuvimos conciencia de reducir el consumo, porque ya empezamos a ver que hay ciclones, empezamos a ver que ya hay desastres naturales, y entonces, desde años, hace muchísimos años, los científicos, este es un estudio que han estado viendo y han empezado a sensibilizar a naciones de economías fuertes a que si no cuidan el ambiente de la energía, esta misma energía se nos puede revertir y nos puede causar a nosotros daño. La sociedad avanza a ritmos insostenibles. Cada día aumenta la producción de todo tipo de productos que también consumimos a velocidad de vértigo. Esa es una razón de la que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Simplemente traemos ahorita, hacemos una comparación tan simple con las redes sociales. Salen los TikToks y en la primera de cuentas ya tenemos ahí un video que ya está viralizado a nivel mundial, pero a la vuelta de la esquina ya el video ya salió otro. O sale un meme y ya el video ya salió otro. Esa es nuestra vida, vivimos en un parpadeo de ojos. Así como vivimos la vida en las redes sociales y en el internet, así vivimos nuestras vidas diarias. Nos hemos convertido en unos consumidores que no tienen ningún tipo de conciencia a la hora de estar comprando productos o haciendo uso de la energía que nos llega a nuestras manos. A veces que estamos nosotros en el celular, se nos acaba la carga, lo primero que se nos ocurre es conectar el celular para cargarlo, y eso sí, no lo apagamos, esperamos a que en cuanto empiece a seguir cargando para seguir viendo el celular. Se vuelve a descargar, nos llega una llamada y ¿qué pasa? Dejamos el teléfono, el celular cargado. Entonces, este tipo de circunstancias que parecen tan obvias y tan simples,
vamos sumándola a nivel mundial, es una cantidad extraordinaria de energía la que se está desperdiciando. ¿De acuerdo? Ahora bien, aunque estemos más o menos acostumbrados a reciclar, el reciclaje, yo creo que ya hemos tenido un aprendizaje bastante intensivo a nivel mundial. Incluso aquí en Ciudad de México, a nosotros ya también ya nos empiezan a generar multas si no hacemos una adecuada separación de los residuos. Entonces, el reciclaje, aparte de que es algo sensacional para la naturaleza, también nos está permitiendo ahorro de energía. ¿Por qué? Porque estás reciclando el aluminio, reciclas el plástico, reciclas el PET, reciclas el cartón, y aparte del reciclado que tú le estás haciendo, pues hay gente que se está beneficiando. Ahora es el momento de aprender otra forma de contribuir a la sostenibilidad del planeta. ¿Cómo? De la eficiencia energética. Ya pasamos del paso 1, que es el del reciclaje, ahora vamos a la eficiencia energética. Porque este tema sí es realmente vital. Usar eficientemente la energía significa también no emplearla en actividades innecesarias y realizar lo que requerimos con el mínimo consumo posible. Y para lograrlo es fundamental explorar nuevas tecnologías y sistemas de vida y trabajo que ahorren energía, alcanzando así un desarrollo sustentable. Sí lo estamos haciendo a nivel mundial, pero vamos lentos, porque el consumo es voraz, es vorágine. Nosotros no nos detenemos un poco a pensar el daño que estamos causando, y la tecnología y el desarrollo van un poco lento en contranatura del desastre que estamos causando. El uso eficiente de la energía contribuye a proteger los recursos naturales, disminuyendo además el impacto ambiental. Para ello no solo es necesario contar con tecnologías eficientes, sino también que los usuarios sean consumidores responsables. O sea, nosotros debemos ser consumidores responsables, utilizando eficientemente la energía en todos los ámbitos y sectores de la economía y la sociedad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es importantísimo reducir nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos y convertirnos en usuarios eficientes de energía. Primero, por nuestro bolsillo, porque es la única forma en que la humanidad está tomando conciencia, lamentablemente, y segundo, por el cuidado de nuestros propios medios. Ahora vamos a entrar al tema que es el tema de la energía primaria en el mundo. ¿Qué es la energía primaria? La energía primaria está considerada como todas las energías que a nivel global se utilizan. Y este tema de la energía primaria en el mundo, pues aquí nos está diciendo el ranking de los países, de qué es lo que están consumiendo, cómo lo están consumiendo, y de algún modo hacia dónde se está yendo todo ese consumo. Entonces, en primer lugar, estos datos que les voy a presentar son datos extraídos de British Petroleum. British Petroleum, junto con otras empresas, incluyendo con la Agencia Internacional de Energía, ellos emiten resúmenes que le llaman un resumen anual, nada más que los presentan con un año de desfase. ¿Por qué? Porque primero tienen que hacer todo el barrido en todos los países en el comportamiento de sus indicadores, y ya posteriormente ellos hacen el análisis y la integración de la información. ¿Me explico? Entonces, esta información que aquí vemos reflejada es información del reporte del 2020, porque el reporte del 2021 todavía no está vigente, todavía no lo publican, lo vienen publicando como para finales de septiembre. Pero estos datos se puede decir que a nivel mundial son datos frescos, extraídos de los reportes a nivel British Petroleum o a nivel de empresas o el mismo OPEP, la misma OPEP, ¿sí? Bueno, vamos a analizar cómo está el consumo de energías primarias. Estos conceptos que ustedes ven aquí, como el petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear, hidroeléctrica y renovables, entre otros, son las principales energías que se utilizan en el mundo para mover el mundo. Entonces, como nos damos cuenta, el aumento en el consumo de energía fue impulsado por las energías renovables y gas natural. ¿Esto qué quiere decir? Que fue en 2019, ¿de acuerdo? Que en conjunto contribuyeron con las 3/4 partes de la expansión de la energía. No quiere decir que las demás energías no hayan avanzado, sino que todos los combustibles crecieron a un ritmo más lento que sus 10 años promedios, aparte de la energía nuclear, que se ha mantenido un poquito estable. O sea, esa no ha crecido tanto por lo mismo que representa el riesgo de estarla manipulando. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con balances energéticos del reporte 2020 de British Petroleum, el crecimiento del consumo de energía primaria fue de 1.3% menos
de la mitad de la tasa de crecimiento que tuvo en el 2018, que fue del 2.8. Estos valores, ¿qué nos quieren decir? En primer lugar, nos están explicando que hubo un decremento en el consumo de energía primaria de todas, no les digo de uno en específico. ¿Por qué razón? Porque el mundo de 7 años para acá ya está tomando conciencia de que el uso de la energía debe de ser cuidadoso y debe de ser cauteloso. Y por el otro lado, ya empiezan a surgir voces a nivel mundial que las energías renovables, eléctrica y nuclear, sobre todo la energía renovable, tiene que tener un impulso bastante fuerte. Hay datos que, por ejemplo, que de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la pandemia de COVID ha causado más trastornos en el sector energético, estoy hablando del año 2020, en el sector energético que cualquier otro evento en la historia reciente, pero no necesariamente duradera. ¿Por qué dicen que no? Dejando impactos que se sentirán en los próximos años. La demanda mundial de petróleo es una de las caídas más severas, principalmente porque las medidas de contención en 187 países el año pasado detuvieron la movilidad global. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros como seres humanos, de un momento a otro llegó el COVID y a todos nos estatizó, a todos nos paralizó. ¿Por qué? Por el miedo a la muerte. La economía se paralizó a nivel mundial, dejaron de haber vuelos, se dejó de consumir turbocina. Dejó de haber movimiento de autos a nivel mundial, bajó el consumo de la gasolina casi al mínimo en todos los países. Entonces, ese tipo de acciones permitieron que la naturaleza se recuperara un poco, ¿de acuerdo? Entonces, vamos haciendo un análisis. Dice, en China, el país más afectado, se estima una disminución de más del 9% de la demanda de crudo respecto a 2019. Este dato que vemos aquí es 2019, pero de algún modo, si vemos aquí, China en su consumo de energía primaria son 3.769 millones de toneladas equivalente a lo que consume. Pero entonces, si hablamos del petróleo, el petróleo es una mínima parte, pues con todo y eso, el dejar de estar utilizando el petróleo tuvo cierto impacto en su economía. La demanda de petróleo en China representó una caída de 1.7 millones de barriles. La caída fuera de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, en esta se estima que la demanda de crudo se redujo en 0.9 millones de barriles. En Estados Unidos bajó 0.8, en Asia en 0.6, y se estima que la demanda global a nivel mundial el año pasado disminuyó 5.6 millones de barriles. O sea, es una cantidad extraordinaria. Si decimos que son 5.6 millones, México produce anda del orden de 1.500, o sea, pero miles de barriles, no millones. O sea, imagínense la cantidad que se dejó de consumir de energía a nivel mundial. O sea, fue de locura, la verdad. Hace unos días, los jefes del Estado del Grupo 7, el grupo de las principales economías del mundo, que es Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, decidieron proteger al menos el 30% de la tierra y el océano a nivel mundial para el final de esta década. Estamos hablando que para 2030 ya debieron de haber disminuido una enorme cantidad de contaminantes a nivel mundial mediante el Pacto por la Naturaleza. Esto se lo debemos a Joe Biden, que acaba de llegar como presidente de Estados Unidos y que es un presidente que trae la bandera bien puesta sobre el tema ecológico. Su intención es detener y revertir la pérdida de biodiversidad y su propósito central es reducir casi la mitad de sus emisiones de bono de carbono en relación con el 2010. O sea, esto está interesante. Adicionalmente, la sociedad, los gobiernos y la industria, cada vez más conscientes y sensibles a los efectos del cambio climático. En este contexto, la industria enfrenta dos grandes retos. ¿Qué debe hacer? Lo que les decía hace un momento de la empresa: incrementar la eficiencia en el uso de la energía y reducir la huella de carbono en sus actividades. Esa huella de carbono se refiere a que qué tantos contaminantes estamos lanzando nosotros a la atmósfera con nuestra actividad humana que realizamos. Lo que ha impulsado fuertemente los esfuerzos para sustituir las fuentes de energía contaminantes por energías limpias. Entonces, esto es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya el mundo está volteando a ver no solamente a la naturaleza, está viendo también que es importante que nosotros conservemos nuestra casa esta que estamos habitando. Ahora, volviendo al análisis de nuestro gráfico, aquí vemos que China sigue siendo el consumidor más importante
Pero este consumo, si vemos los datos históricos a lo largo de unos 15 años, China no traía estos números. China empezó con su desarrollo y empezó con su crecimiento y la apertura de cierta apertura en su economía y sus finanzas, y empezó el desarrollo tecnológico. Fue como empezó a convertirse en un país altamente consumidor de energía primaria. Aquí, por ejemplo, vemos que la fuente principal de la energía primaria de China, ¿cuál es? Pues es el carbón. Si se fijan, de los 3.769, por lo menos el 60% de la energía que consume primaria China es el carbón. Fíjense, bueno, el carbón es un elemento natural que tiene muchos usos en todo el mundo. Los usos más importantes son la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento y la producción de combustibles líquidos. El carbón es seguro y confiable, fácil de almacenar y disponible. El inmenso tamaño de las reservas mundiales que hay de carbón significa que estará disponible para mucho tiempo. La proporción de las reservas de carbón y producción es aproximadamente 2.6 veces que la del petróleo a nivel mundial y 1.9 veces que la producción o de las reservas que se tienen de gas natural. Y como el carbón es una fuente, es la más económica, ¿qué nos está diciendo con esto? China se está yendo por la parte más económica para el proceso de sus energéticos. Vean, está consumiendo mucho carbón, porque le sale barato. Pero ¿saben qué? Es de los que generan más emisiones, es de los que dejan más huella de carbono. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la comunidad? Ya empieza a haber alertas a nivel Europa en la que, por ejemplo, si ven aquí, Estados Unidos hace, yo creo que una cuarta parte de su energía primaria la que utiliza. En el caso de Rusia, pues es una mínima, y si nos vamos a sacar, pues ni usa el carbón, menos Brasil, Irán, menos México. Pues, ¿qué quiere decir con esto? El carbón se va a dejar de utilizar. ¿Por qué razón? Porque el carbón es altamente contaminable. Ahorita ya hay versiones que algunas empresas de Europa los están obligando a que utilicen un filtro en la salida de las emisiones cuando están utilizando el carbón. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Esos filtros salen carísimos. La tecnología para contener eso es altamente cara, entonces por eso es que no la usan. La producción, ¿cómo anda? Anda similar a los consumos. Si vemos aquí, China sigue liderando el consumo del carbón el consumo de las energías primarias a nivel mundial. Igual le sigue Estados Unidos, le sigue Rusia, le sigue Canadá, le sigue Irán, le sigue Brasil. O sea, esta posición que tienen en el ranking mundial en cuanto a la producción de la energía primaria y el consumo, andan más o menos del orden. Si se fijan, el crudo en la producción de China es mínima, pero si vimos en la gráfica anterior su consumo es mayor. ¿Qué es lo que hace? Países como México, países como Venezuela y países como Arabia son los que le están exportando el crudo hacia la parte de China. En el caso de Estados Unidos se presenta un caso bien interesante. Su producción, si se fijan, ahorita yo creo que anda como del 30% de la producción total de energéticos. Pero el caso de Estados Unidos es un caso excepcional que enseguida se los voy a comentar. ¿Por qué? Porque en el caso del crudo y del gas natural, que aquí Estados Unidos se ve que está ocupando casi el 50% de su producción de energéticos, lo extrae de unos mantos que acaba de descubrir y que los está ahorita explotando en su máximo potencial. Por país, China fue de lejos el mayor impulsor de energía. Vean, o sea, es extraordinaria la cantidad de energía que consume China. Representa más de las 3/4 partes del crecimiento global neto. Imagínense nada más, es muchísimo. India e Indonesia fueron los siguientes mayores contribuyentes al crecimiento, mientras que Estados Unidos y Alemania registraron los mayores descensos. ¿Por qué razón? Porque de algún modo también ellos ya van en camino hacia el tema del cambio climático. Ya están tratando de meterse más a las energías renovables. Vean aquí, ya por lo menos ya tiene 10%. China también, pero en proporción de su tecnología y de sus habitantes, también ya está considerando la energía renovable. No todos los países la consideran, pero es mínimo. Pero ya empieza a dar como una luz al final del túnel de que ya es posible de que cambie, ¿verdad? La producción mundial del petróleo cayó debido a una disminución en la producción de la OPEP, que fue más o menos equivalentes a 84 toneladas, así como con fuertes caídas en Irán, Venezuela, Arabia Saudita. Esta caída no fue compensada
a pesar del crecimiento de la producción de los Estados Unidos, que reportó 71.1 miles de toneladas equivalentes de producto. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos fue el único que tuvo crecimiento, pero lo tuvo de hace 6 años hacia acá. Anteriormente Estados Unidos era un dependiente total de las importaciones de crudo. ¿Por qué razón? Porque no tenía mucha capacidad de proceso de crudo. Vean a Canadá, Canadá se sigue manteniendo y él también depende muchísimo de la parte del proceso de crudo. Rusia ni se diga. Rusia aquí es una fórmula como directamente proporcional. Si tienes una buena cantidad de crudo, también tienes una cantidad de gas natural. El gas natural está siempre pegadito al crudo. México, en este caso, tenemos una gran producción de crudo y tenemos una mínima producción de gas natural. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología y nuestros yacimientos están un poco diferentes que otros países. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver posicionamiento de los productores de crudo. Fíjense qué interesante se ve aquí. Este es un gráfico que me gusta presentarlo porque de algún modo aquí nos estamos dando cuenta quién es quién a la hora de producir crudo. ¿Por qué estoy metiéndome ahorita al tema de la producción de crudo y no, digamos, a las energías renovables? Porque ahorita es lo que está predominando a nivel mundial. Tanto esto como el carbón y como el crudo, el gas natural son de los principales energéticos que el mundo está utilizando. La energía renovable apenas está incipiente y está en pleno desarrollo. Las estadísticas hablan que para 2010, 10 años más, 2030, ya vamos a empezar a tomarlo en cuenta en los estadísticos, aquí de un modo en el que podamos graficar algo parecido a esto. Pero, por ejemplo, México ocupa el lugar número 14, aquí lo dice, en los mayores productores de crudo en el mundo. Estados Unidos lidera la producción mundial de crudo, sobre todo gracias a la tecnología del fracking. Es lo que les iba a comentar. ¿Qué es el fracking? Ahorita nos lo vamos a platicar. Fracking es fracturación hidráulica que permite extraer el gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en las capas de la roca y a gran profundidad. ¿Qué significa esto? Hace como unos 6 años o 7, unos geólogos de Estados Unidos detectaron por unos estudios ajenos al proceso de crudo que en unas montañas había enormes lechos de crudo, pero que para poderlos extraer, pues había que llevar a cabo un fracking. El fracking es algo que todavía no está muy probado en la comunidad mundial. ¿Por qué razón? Porque consiste en que tú dinamitas o tú generas explosión en la roca y ya como cuando vas a abrir un poco le pones el popote y empiezas a extraerlo. Entonces, ellos vieron que en muchos lados había muchísimo crudo, pero estaba enquistado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues extraerlo. Y esa extracción sí es un poco más cara que el proceso de extracción a pie de tierra o a menos de 100 metros de producciones en pozos petroleros. Si sale más caro, ¿por qué? Porque tienes que estar explotando la roca y la dinamita no es barata. Entonces, este fracking también ya tiene su lado negativo. Primero, porque está afectando a la comunidad a donde se está haciendo ese fracking. Ya se han detectado, por ejemplo, en algunas de las ciudades ahí cercanas a donde está en Estados Unidos, donde se hace el fracking, se han detectado ya pequeños sismos. ¿Por qué razón? Porque están metiendo enormes cantidades de dinamita, siembran la tierra, generan huecos, y al rato ese hueco genera una disrupción en la tierra y viene por allá pequeños sismos. Entonces, ya no lo están viendo como una fuente de riqueza sustentable. ¿Por qué? Está dañando la naturaleza, y la naturaleza protesta. Vean, Estados Unidos trae ahorita una capacidad de producción de 17,000 barriles. Arabia Saudita, que es parte de los países de la Organización Mundial de Petróleo de la OPEP, junto con Irak, junto con Emiratos Árabes Unidos, con Irán y con Kuwait, todos ellos pertenecen a la OPEP. Rusia es un país independiente, pero tiene una enorme cantidad de producción. O sea, por sí solo anda igualando a Arabia Saudita en una de esas. Canadá también no se queda atrás. Y en el caso de China, China no es gran productor de crudo, por eso es que la mayor parte lo importa, por eso se los explicaba en el gráfico anterior. Y México, nosotros de cualquier manera a nivel mundial seguimos figurando en el gráfico con nuestros 9,918 barriles que se extraen entre aguas profundas, aguas someras, y es crudo que puede ser
La mayoría es un crudo pesado, que se llama crudo maya, y ese crudo se utiliza para las refinerías que cuentan con un proceso de refinación complejo que tiene, por ejemplo, ya una coquizadora. Coquizadora es un equipo de proceso en el que es la última etapa, donde tú le extraes hasta la última gotita de crudo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver cuáles son los principales países consumidores de gas natural. Acuérdense que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos, principalmente de metano y otros gases, que se producen de forma natural en los yacimientos, habitualmente en las estructuras rocosas o en otros lechos marinos que se encontraban en el fondo del mar y en los lagos y en los océanos. Esto generalmente está pegado a donde encuentras crudo, tienes gas natural. Pero ahora, como les explicaba lo del fracking en Estados Unidos, detectaron que de cada 100% de contenido volumétrico entre crudo y gas, el 60% era gas. Por eso es que si se fijaron en el gráfico donde está como rosita de la producción de gas, Estados Unidos está haciendo ahorita muchísimo por consumir el gas natural. Aparte, considerando que Estados Unidos es un gran consumidor de gas natural. México se ubica en la región del mundo con mayor consumo de gas, en el 90. Norteamérica participó con casi el 27% del total de la demanda global. Los países de América del Sur, la suma de consumo de Argentina y Brasil, que son los de mayor demanda entre ellos, la región ni siquiera alcanza los niveles de México. ¿Qué les quiero decir aquí? Pues que el consumo de gas se está también arraigando bastante a nivel mundial y ya ha existido. El gas natural es bueno, nada más que pues la extracción tampoco no es tan barata, pero los precios de consumo de gas siempre se viven regidos por el mercado a nivel internacional. Ven Estados Unidos, ¿por qué es el mayor consumidor de gas? Pues porque ellos, por sus temporadas que tienen tan atípicas, por sus climas tan extremos que tienen, pues requieren de mucha calefacción, y allá la mayoría de las tuberías que te están proporcionando el servicio de gas, pues es gas natural. Allá casi no consumen el gas LP, en México es todo lo contrario. Allá mientras estamos 90-10, aquí estamos, yo creo que a 99-1. Y en este caso le sigue Rusia. Rusia tiene 43 millones de pies cúbicos, China 29, Irán 21, Japón 10.5, Canadá no es nada despreciable, es 11.6, Arabia Saudita 11, Alemania 8.6 millones de pies cúbicos, México 8.8. Aquí también lo que nos ha afectado un poco es eso que les explicaba junto con el crudo. Es la tecnología y es también el tema de la exploración. Es muy costoso el tema de la exploración de los yacimientos. Y nosotros en México ahorita estamos importando grandes cantidades de gas natural, porque lo que tenemos aquí no alcanza a suministrar a nivel nacional en la demanda que tenemos. De acuerdo, más adelante vamos a ver cómo andan las demandas. Miren, quise meter este gráfico para que entiendan todo lo anterior y lo que viene más adelantito. Este gráfico se refiere al proceso de crudo y sus derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar paulatinamente cómo se gesta el proceso de crudo, cómo se gesta el proceso de gas con sus condensados. Nosotros en un yacimiento, cuando se extrae, incluso en Estados Unidos, las empresas petroleras lo que hacen la identificación del yacimiento, pero generalmente viene acompañado de gas, de algunos condensados, que le llaman gas húmedo amargo, gas húmedo seco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú extraes el crudo, pues bien, gracias, ahí lo tienes y pues no te sirve de nada. Pues, ¿qué tienes que hacer? Refinarlo. La refinación del crudo es someter al crudo a una torre de destilación a diferentes grados, desde arriba hasta abajo, y en el que por temperatura, presión, se van generando diferentes subproductos. Por ejemplo, en este caso la gasolina. La gasolina es un producto que se extrae primero desde los platos superiores, sale lo más ligerito, que es los gases. Sale el hexano, salen así los gases. Y luego después sale la gasolina, que sale como gasolina natural. Esa todavía falta que se le dé un proceso posterior en el que tú la metes a una alquiladora y luego ya le combinas con un poco de MTB, que es un aditivo que le permite ya un grado de terminación de gasolina. Luego le sigue el diésel, en una capa más abajo de temperatura,
El diésel ya ves igual, también ese sale como si fuera un gasóleo, que también se le da un poquito del proceso y sale ya como para el proceso. La turbocina es otro subproducto del proceso de refinación. La turbocina, recordemos que la usan los aviones. A nivel mundial, la turbocina ahorita sigue vigente. No ha habido otro combustible que sea más efectivo para generarte toda la energía necesaria que las turbinas necesitan. En el diésel, pues ya ven que lo utilizamos también, tiene muchos usos. Luego sigue el combustible. Ya por el lado del gas, nosotros tenemos un proceso, este es otro proceso distinto, este se le llama proceso de refinación, este es un proceso de gas y petroquímica básica. En este proceso lo que se hace es, de este producto de gas y sus condensados, se extrae y por medio de procesos que hay en las plantas, se extrae gas seco, se extrae el etano, se extrae el gas de LP y se traen las naftas. Las naftas es algo parecido a la turbocina, a la gasolina, es como una gasolina natural, vamos. El gas de LP es el que consumimos en casa, como para que nos demos una idea, ¿sí? Ahora bien, otro proceso también de esta parte del proceso de gas, hay otro subproceso que sale de aquí del gas seco, nomás que aquí se movió el gráfico, es un proceso que sale del gas seco y es un proceso que se llama de petroquímica secundaria. De aquí, de este gas seco, se extrae el amoníaco, la urea y los fosfatos. Y luego, de este etano, de aquí de este etano se traen los polietilenos, el óxido etileno y el monoetilenglicol. Así rápido les digo, el amoníaco puede usarse para purificar los suministros de agua y como un elemento fundamental en la fabricación de muchos productos como plástico, explosivos, telas y tinturas, en el caso del amoníaco. El caso de la urea, pues es un elemento que se utiliza generalmente en la pesca para sellar las barcazas y también para temas de agrícolas. El fosfato, además de su empleo como fertilizante, los fosfatos se utilizan en alimentos balanceados, bebidas cerámicas, ablandadores de agua, productos limpiadores, jabones, detergentes, insecticidas, entre muchos otros, etc. Luego tenemos los polietilenos, que son conocidos por todos nosotros. El polietileno, que ya salen las bolsas de paquetes de PET, y etcétera, etcétera. El óxido de etileno se usa principalmente para producir otras sustancias químicas, como los anticongelantes. De ahí viene del óxido de etileno que sale de un proceso de petroquímica, de ahí sirve para que saques tu anticongelante en pequeñas cantidades. El óxido de etileno se usa como agente para fumigación y para el tema de esterilización. Luego el monoetilenglicol. Este es un producto químico ampliamente utilizado en diversos procesos productivos. Principalmente se utiliza para anticongelantes automotrices, pero también se utiliza en equipos de climatización, torres de enfriamiento, frenos hidráulicos, lubricantes de automóviles. O sea, todo esto que ustedes ven aquí que les acabo de platicar es materia prima, no es otra cosa que una mera materia prima. Entonces, así es el proceso del crudo. Hace rato yo les comentaba que nosotros estamos viviendo una vida tan rápida que nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo y su procedencia. Aquí ya más o menos tenemos idea de algo que procede del crudo, pero imagínense, de los otros elementos de la naturaleza, es muchísimo. Por eso es que nosotros siempre debemos de tener cuidado. También, ya vimos la parte que se refiere a la primera etapa, que son el crudo, y que se refiere también a el gas natural. Ahora vamos a ver lo que acabamos de revisar ahorita en el diagramita, la producción y demanda de los productos petrolíferos. ¿Cuáles son? Pues que les acabé de decir. Es, en su caso, la gasolina, el diésel, la turbocina, etc. Entonces, la producción y demanda va ligada, igual que en la parte de la energía primaria, va ligada a la producción y va ligada al consumo. Todo es una cadena, vayan observándolo. Y poco a poco se va dando, como que se va abriendo el abanico, se va abriendo el delta y te va diciendo cómo se está comportando la naturaleza respecto a los productos que nos está entregando. Miren, esta es una gráfica donde se nos está diciendo que la demanda y oferta de petrolíferos, o sea, en general de lo que les acabo de platicar, dice que la demanda de los principales productos petrolíferos, gasolina, queroseno, destilados, residuales y otros, fue del 36% a nivel mundial y eso lo demandó Asia y Oceanía, el 25% en América del Norte y en América Latina el 6.4%.
Nosotros como América Latina, pues andamos cortitos. ¿Por qué razón? Por nuestra cuestión económica, cierto. ¿Por qué? Porque no hay tanta cantidad de vehículos. Por ejemplo, acá ha sido Oceanía, pues ahí está China. Por eso es que se ve un alto consumo de petrolíferos. Esta gráfica es similar a la que vimos en la parte de los consumos de los energéticos. Pues aquí ya se ven los derivados igual. Sigue reinando China. Y aquí en Norteamérica, pues ¿quién es? Canadá y Estados Unidos. Ellos siguen liderando. Su oferta y su demanda la tienen casi balanceada. Si te fijan, las ofertas y las demandas, generalmente la oferta es un poquito menor que la demanda. ¿Por qué razón? Porque ningún país es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo propongo esto de producción, pero luego la demanda se me desfase y tengo que andar consiguiendo por fuera otras cantidades adicionales. ¿De acuerdo? Dado que la producción de petróleo crudo en China no puede satisfacer la enorme demanda de productos refinados, ¿qué es lo que pasa? Lo que les acabo de decir. El país se ha convertido en un importante importador internacional de productos petrolíferos. En las últimas décadas, el crecimiento ha sido liderado por China. En otras partes del mundo, el desarrollo y crecimiento fue debajo del promedio. ¿Por qué razón? Por lo que hemos platicado. En lo que México tiene a lo mejor 10 carros, China tiene 200. Y entonces te consume más petrolíferos. En lo que en México salen 3 vuelos, ayer en China te están saliendo 50 vuelos, entonces consume más turbocina. En lo que aquí en México traemos 3 barcazas para el transporte de materia prima, China tiene 50. Entonces, es proporcional a la población y a la economía el consumo de los petrolíferos, el consumo de los energéticos. Y estamos hablando ahorita de cómo se está comportando el mundo en el término del consumo energético. Miren, la producción mundial anduvo de petrolíferos 95.5 millones de barriles por día, contra una demanda en el 99.5, o sea, es un balance. Aquí no hay vuelta de hoja, aquí hay 0-0. ¿Por qué razón? Porque si a mí me falta, tú me das, si a mí me sobra, yo te doy. Así más o menos funciona la balanza del mercado. Hace rato que les platiqué lo del crudo, se me pasó comentarles, cuando fue en esta parte de aquí, les quiero comentar algo importante. Este gráfico de aquí de crudo, cuando hablamos del fracking, fíjense que pasó un detalle bien importante a nivel mundial y eso fue hace poco, no es algo que fue hace años. Hubo una situación en la que el precio del barril de crudo se puso en un precio, así no lo van a creer, de menos $14, o sea, no había ni $1. ¿Qué creen que pasó eso? Y eso fue a nivel mundial, ¿eh? El crudo bajó muchísimo. ¿Y qué pasó? Que muchas finanzas a nivel mundial se empezaron a desestabilizar, sobre todo las que dependen mucho del crudo. ¿Por qué razón? Bueno, los países que pertenecen a la OPEP, como les dije, Irak, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, ellos tuvieron un convenio con Rusia. ¿De qué tipo de convenio? ¿Saben por qué? Armaron el club de Toby llamándolo en esos términos entre nosotros aquí. ¿Por qué? Porque ellos son los mayores productores de crudo a nivel mundial y generaron un mercado en el que sacaron al mercado una cantidad extraordinaria de crudo, lo inundaron de tal modo que el crudo tuvo que bajar casi a los mínimos históricos, nunca se había visto, como cuando fue allá en la época de los 70s, la guerra del Golfo. Entonces, Estados Unidos, como ven que iba de líder, al bajar el precio del crudo en automático, porque a mayor oferta hay un precio que se baja, y al bajar el precio del crudo, este fracking que ellos vieron que lo estaba sacando y que lo estaba haciendo autosuficiente, pues le estaba perdiendo. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos? Suspender por un periodo no determinado la producción de crudo de fracking. Por esa razón, los países y luego se asocian con fines de beneficio mutuo. Con todo y que Rusia no pertenece a la OPEP, ellos se dieron la oportunidad de apoyar al grupo de la OPEP y entre ellos un acuerdo en el que pusieron cuotas máximas y mínimas de producción de crudo y ponerlo a la venta, inundaron el mercado de buquetanques. Entonces, fue donde se llegó un momento en que México afuera tenía hasta 6-7 buquetanques varados. ¿Por qué? Porque el precio no tenía una estabilidad así plena. Eso como información nada más para que vean cómo se maneja el mercado de los crudos a nivel mundial. Donde quiera hay la necesidad del monopolio, donde quiera la necesidad de una estabilidad de los precios y donde quiera existe la necesidad de un respeto. Entonces,
Hablando de esto aquí, también afectó a los petrolíferos. ¿Por qué razón? Porque al no haber, al tener una demanda aquí de petrolíferos, pues no tenías mucho de dónde agarrarte, entonces tus reservas empezaron a consumir, los que tenían reservas, como aquí en México tiene sus reservas en cavernas, todos ahí, pues tuvo que un poco apoyarse en ellas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algo bien interesante que es el intercambio comercial de combustibles. ¿Cómo se da? ¿Cómo se está dando en el mundo y en México? La producción mexicana de combustibles ha disminuido durante la última década, situación que provocó la demanda interna, que la demanda interna se atendiera de forma creciente con importaciones, principalmente de Estados Unidos. Fíjense, o sea, no hemos dejado de depender de Estados Unidos en menor o mayor proporción. Las cifras institucionales recientes, todos estos datos que les doy son datos públicos, aparecen en la Secretaría de Energía y en el Sistema Integral de Energía. O sea, pueden buscar y meterse a Sistema Integral de Energía y ustedes pueden ver todos estos datos. O sea, no es información que no esté disponible. Las cifras institucionales recientes indican que en 2019 se importaron en promedio 528,000 barriles de gasolina y 178,000 barriles de diésel, que representaron el 69.7% de las ventas internas de crudo, de petrolíferos aquí en México. ¿Esto en qué se traduce? En que nuestra posición como mercaderes de productos petrolíferos está un poco deteriorada, dadas las circunstancias de nuestra infraestructura. Nuestras refinerías, que son las principales productoras de petrolíferos, a lo largo de los años han sufrido un deterioro que no ha permitido subsanar o atender completamente la demanda que hay en el país, que es un mercado creciente de México. Y en este caso, por eso está el tema de la refinería de Dos Bocas, por eso está el tema de la compra de la refinería de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque se necesita tener mayor capacidad de suministro y se pretende la autosuficiencia del suministro. ¿Por qué? Porque ahorita a nosotros nos hace falta eso. No es lo mismo que tú estés produciendo tu crudo que lo estés comprando. Hay ocasiones en que por tema de tipo de cambio nos es más conveniente importar la gasolina que producirla, porque producirla entre los fierros que traemos y entre la gente que traemos y la mano de obra que traemos te sale un peso, pero importarla te sale 70 centavos. A ver, gana mesa. Entonces, por eso es que luego tendemos a ser un poquito más selectivos a la hora de la compra del crudo, de los petrolíferos. Ahora bien, la participación de privados en el mercado de gasolinas ha reportado un crecimiento constante en los últimos 3 años, llegando a representar hasta el 13% en 2019, ocasionando que se amplíe la pérdida del mercado para Pemex Transformación Industrial, pues cada vez son más los participantes en el mercado que importan su propia gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz de la reforma energética han entrado muchos participantes al mercado de la gasolina y de los derivados. Entonces, esto le ha restado mercado a México como país, como empresa, pero de algún modo la demanda misma se ha dejado de suministrar. No quiere decir con esto que también deje de ganar la empresa, claro que tiene su propio mercado, pero aún así, como nosotros no somos autosuficientes para el suministro de la demanda, no nos impacta tanto el hecho de que la parte de la participación privada esté presente. Ya ven gasolineras de BP, de Shell, a nivel nacional. Las exportaciones de gasolina de Estados Unidos hacia México pasaron de 332,000 barriles en 2016 a 515,000 barriles en 2018, con una ligera disminución en el 19, ya que se reportaron 435,000 barriles. Eso dado por el tema económico que se viene manejando desde 2019 y que le está pegando a nivel mundial. Otro ejemplo de incremento de las exportaciones de Estados Unidos es Brasil. Acuérdense que Brasil y México son economías, sobre todo Brasil, que es parte del BRIC, que es Brasil, Rusia, India y no recuerdo otro país, China. Ellos son los países que están en proceso de convertirse en países de los desarrollados y ellos ya están considerados dentro de las primeras economías del mundo también. Entonces, Brasil afortunadamente trae una economía más o menos del orden nuestro. Entonces, las cosas que ocurren en Brasil también se ven un poco reflejadas con nosotros. ¿De acuerdo? Ahí el monto pasó de 20,000 barriles a 48,000. Ellos son un poco más, son más sustentables, ¿sí?
En contraste, Canadá disminuyó sus compras de gasolina norteamericanas, a pasar de 30,000 barriles, fíjense nada más, 30,000 contra nosotros, 528. Y en 2019 fueron 19,000 barriles. Panamá es uno de los países que han mantenido estable la demanda y pues ahí se mantiene, o sea, no hace tanto ruido, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un gráfico bien interesante, volumen de exportaciones que se han dado desde Estados Unidos hacia México. A lo largo de la historia, vean cómo ha sido. De algún modo, desde el 2005 se importaban 124,000 barriles, que representaba el 86% de las ventas en ese año. ¿De acuerdo? El volumen de exportación de gasolina reportó su mayor pico en 2018, con el 67%. En 2020 sufrió una caída drástica del 44% respecto al importado de 2018. ¿Por qué razón? Que decimos del COVID. Esta caída obedece a las restricciones de movilidad en los mercados de mayor demanda por la pandemia, aunado al efecto de incremento de las importaciones por parte de terceros. O sea, aquí ya se cierra la pinza y nos damos cuenta que ya nosotros ya no importamos demasiado. ¿Por qué razón? Pues porque vino el COVID, se pagaron los carros y aparte entraron los terceros. Ahora bien, para el año 2011 se importaron 277,000 barriles, que ya representaban el 58%. Si se fijan, antes era el 86% y luego bajó al 58% de las ventas del año. Después, en el 2015, subió a 67%, con 515,000 barriles. Posteriormente, perdón, me brinqué esta, aquí fue del 44, aquí bajó, o sea, aquí nuestros procesos productivos estuvieron al 100 casi, y no hubo necesidad de importar tanto. Luego aquí ya 431 y aquí 162, pero si se fijan, o sea, seguimos dependiendo nosotros de las importaciones. El deterioro de la producción de gasolina nacional ha propiciado que los niveles de importación sean cada vez mayores, que es lo que les he venido platicando. Evidencia de lo anterior es la tasa de crecimiento de las importaciones previa a la reforma energética. ¿Por qué razón? Porque ahorita ya no importamos tanto, pero hay participación de mercado externo. Entonces, al participar en el mercado externo, coadyuva un poco a que la demanda sea también suministrada por parte de ellos. Y por muestra, pues de algún modo también estás participando en el mercado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, fíjense, esta lámina me gusta porque la saqué del sistema integral de energía, de la Secretaría de Energía. Se refiere al consumo nacional de energía por sector en México. Fíjense nada más, todo está dado en petajoule, porque esta es la unidad de medida que está teniendo la Secretaría de Energía. El sector agropecuario, pues, consume 192 petajoules. Bueno, conforme van viendo las gráficas se van a dar cuenta que mucho es poco. El sector industrial, vean, está consumiendo 1,587 petajoules. Y de ahí, ¿quién es el que más consume? En este caso, pues no es que sea, no quiere decir que este sea una sola. Aquí entran N ramas, yo creo que son casi unas 300. Pero dentro del sector aquí industrial, el que más consume es este que se llama el siderúrgico. Y es lógico, por la cantidad de energía que está procesando. Ya habíamos hablado que el carbón es un gran elemento para el sector metalúrgico. De ahí le sigue el sector cementero, el sector químico, la minería y el vidrio. Datos para México, ojo. Y luego, entramos a esta. Vean nada más cómo está el asunto. Aquí tenemos nosotros la parte del gasto de energía, o del consumo de energía público. Este es el 700, en la residencial, en nuestras casas. Nosotros consumimos un promedio de 749 joules a nivel nacional. Ahora bien, si lo comparamos contra la industrial, pues la verdad, el residencial no canta tan mal las rancheras. ¿Por qué razón? Porque estamos consumiendo casi la mitad, pero también tomando en cuenta que estamos casi multiplicando la cantidad de usuarios contra los de la industria. Eso suena lógico. Ahora tenemos el sector comercial, todos los comercios que encontramos, 171. Luego el sector público, que es el alumbrado y todos los gobiernos, y eso, 33%. Pero aquí viene lo más interesante. Fíjense nada más. ¿Quién se lleva la cereza del pastel? Pues el sector transporte. ¿Esto qué nos quiere decir? Desde el principio de la gráfica 1 que vimos, aquí estamos viendo quién se está llevando todo el consumo de energía, que es el sector transporte. Y de ellos, ¿quién es el que está llevando? ¿Quién es el ganón aquí? El autotransporte, nuestros carros a nivel nacional. Vean la cantidad de energía que consumen.
1.807 petajoules es lo que la Secretaría de Energía tiene identificado en función de las ventas de los petrolíferos y en función del rendimiento cobrado y todo eso. El que le sigue el sector aéreo suena lógico. El marítimo, vean un poquito, cuando les decía las barcazas comparativas entre China y nosotros, pues ahí andamos nosotros con 21. El ferroviario y el eléctrico. O sea, ¿quién es el que consume más energía en México realmente? Nuestros carros, nuestros automotores, todo lo que utilizamos como medio de transporte, pero de entre todos ellos, los vehículos, vean, los camiones, o sea, es una cantidad extraordinaria de energía la que nosotros estamos consumiendo. Obviamente lo vemos grande, pero ya si lo comparamos a nivel mundial, de acuerdo a nuestra economía, de acuerdo a nuestro reloj tecnológico, pues vemos que no pinta comparado con China, pero más o menos los números andan del orden. Entonces, fíjense nada más el consumo total energético que traemos, 4.761 petajoules. Esto quiere decir que el transporte se lleva casi la mitad o un 40% del consumo energético. O sea, es para que seamos conscientes que México es un país que para ir a la esquina se lleva su carro. Así de sencillo. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver una comparativa entre el diésel y la gasolina. ¿Qué nos dice aquí? Miren, el diésel y la gasolina siempre ha estado como una especie de contrapunto unos contra otros. ¿Por qué razón? La eficiencia energética que el diésel tiene, los rendimientos térmicos en el combustible preferido, dice, por su eficiencia energética y rendimientos térmicos, el diésel es el combustible preferido en mercados como el de vehículos de transporte, de generación de energía y en varias otras industrias. ¿De acuerdo? Ya hemos visto todos los portons y todos los vehículos pesados porque usan el diésel por su eficiencia energética y por el rendimiento técnico que tiene, o sea, es bueno. Pero ¿cuál diferencia tiene entre la gasolina? Ah, pues es que la gasolina te contamina menos y te da un poquito más de potencia. Nada más eso. Ahora, ¿cómo se convirtió Europa en el paraíso del diésel? Sí se han preguntado que en Europa la gran mayoría de los carros son a diésel. ¿Y por qué en México no hay eso? Ya hubo algunas empresas que decidieron meter un poco de diésel, pero no les ha funcionado. Ahí va la historia. Todo comenzó desde el año 96. En aquellos años, el grupo Volkswagen mostraba al mundo su tecnología TDI, el motor diésel limpio de inyección directa turboalimentado. A eso se refiere el TDI. Es motor de Volkswagen y hecho por ellos. Y se caracteriza por ofrecer un alto kilometraje y una economía de combustible de más del 50%. O sea, ellos lo vendieron así desde aquellos años, desde los 96, que según eso es mejor que los motores de gasolina de tamaño similar. La gran cantidad de consumidores en Europa, sobre todo España e Italia, se los compraron y empezaron a consumir a grandes raudales los vehículos que fabricaba la Volkswagen. Un mayor potencial en carretera que emite emisiones de CO2 más bajas que el 93 de otros vehículos. Ahí yo la verdad lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente las emisiones del diésel está claramente visto como es un gasóleo, tiene cierto nivel de contaminantes. Entonces, su tecnología tiene que ser un poco más cara, porque los carros de diésel en Europa son mucho más caros que los de gasolina. ¿Qué? Para la tecnología. ¿Para qué? Para eficientarlos y para minimizar las emisiones al medio ambiente. Posteriormente se terminó esta tecnología en su auto Audi 100 del grupo Volkswagen y enseguida el resto de las marcas ya vieron que funcionó. Los demás no se iban a atrever a meterse al mercado si no había algo comprobado. Lo hicieron y a los demás se metieron muy sutilmente. ¿Saben quiénes tuvieron un poquito la prudencia? Las marcas japonesas o las orientales. Los clientes se convencieron de que no importaba pagar un poco más por un carro diésel y así lo hizo saber la publicidad a todo el mundo. Cómpralo, te conviene y vas a contaminar menos. Pero realmente hoy en día esa situación ya no es tan bien vista. Europa centró toda su atención en la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, esa medida de gases de efecto invernadero que es el dióxido de carbono, ellos se centraron su publicidad en eso, centraron su manufactura en eso. Entonces, aquí hay un tema bien importante. Mientras Estados Unidos también abogó por el endurecimiento del control de emisiones como el óxido de nitrógeno, entonces el NOx
ese NOx a Estados Unidos, el no cumplir con el NOx en Europa le facilitó mucho a las empresas productoras de autos de diésel. Entonces, Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo? Mucho antes que Europa, metió una reglamentación más estricta, digamos, más severa, para evitar la polución y evitar la contaminación. Entonces, no permitió que se metieran carros a diésel a menos que le metieran filtros y le metieran tecnología que eliminar el NOx. Por esa es una razón importantísima que Estados Unidos no maneja autos de diésel, porque todo es tema normativo, todo es tema sustentable, todo es tema económico. Por eso les digo que la palabra de eficiencia energética siempre trae vectores que van confluyendo: economía, cuidado al ambiente, manejo energético. ¿Por qué Estados Unidos sí? ¿Por qué Europa sí, Estados Unidos no? El uso del carro diésel, pues por los impuestos y las emisiones. La gran diferencia entre Europa y otros mercados como el de Estados Unidos estaría en el establecimiento de prioridades para vigilar y controlar las emisiones. De manera que allá, por el año del 2000, mientras que en Estados Unidos se permitían unas emisiones máximas de 0.07 gramos por milla de óxido de nitrógeno, en Europa la normativa de la Euro 3 permitía que esas emisiones llegasen hasta 4, imagínense, de 0.07 a 0.4, o sea, es una cantidad abismal. Y eso es algo que refutaron los americanos ante los europeos para no permitir el ingreso de autos de diésel si no cumplían con esa norma. Esa medida tan estricta en Estados Unidos significaba que los impuestos requeridos en un motor diésel para cumplir con la normativa fuera demasiado elevada para justificar el impulso de los autos diésel, que es lo que les acabo de explicar. O sea, al final del camino, los fabricantes de Volkswagen y los demás que se metieron al mercado de autos de diésel no pudieron competir en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la normatividad gubernamental. Pero todavía podría terminar con el motor diésel Volkswagen. Todo podría terminar. ¿Por qué razón? Ya que se ha dado a conocer por un tipo de imaginación, un reporte de diésel, al darse a conocer que vendió 11 millones de coches con motores estructurados para cumplir las emisiones NOx. La respuesta llega a través de un informe elaborado por 3 equipos de investigación de otras tantas universidades de Estados Unidos. Esto apunta que las leyes de contaminación de cada sitio son culpables de esta disparidad, mientras que en Estados Unidos son estrictos, en Europa no. Entonces, hoy en día ya muchos europeos se están cuestionando si realmente fue bueno haber comprado un auto diésel. ¿Por qué? Porque los autos que les vendieron fueron truqueados, o sea, no quiere decir que fue malo, o sea, fue como una mentira verdadera, fue una mentira que no te afecta tanto. Porque realmente en la legislatura de Europa no les afecta tanto los NOx, pero en Estados Unidos sí. Entonces, si yo traigo mi carro en España y lo quiero usar, no te van a dejar usarlo. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación está fuera de los parámetros del óxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? Ahora bien, Audi acaba de anunciar que fabricará únicamente autos eléctricos a partir del 2033. ¿Qué significa? Ellos lo acaban de publicar en el Financiero, les hablo la semana pasada, que dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a bajar del carro, del motor de diésel, nos vamos a meter a producir autos eléctricos. El fabricante automotriz alemán producirá únicamente vehículos eléctricos a partir del 33, anunció la empresa este martes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están entendiendo hacia dónde va la tendencia en el mundo. Ya se están dando cuenta que ya no es tan fácil estar engañando a la sociedad, ya se están dando cuenta que no es tan fácil el estarse metiendo a seguir produciendo lo mismo cuando el mundo va a pasos agigantados hacia un control de las emisiones. Y más ahorita en estos 3 años en los que va a estar el presidente Joe Biden, este señor está empecinado a tener un control estricto de las emisiones, y eso trae como consecuencia pues, que todo lo que tú vayas a producir tenga una eficiencia energética. ¿Estamos? Vamos a hablar sobre el gas natural. El gas natural contra el gas LP. Este es otro de los petrolíferos también que son obtenidos. Y, por ejemplo, se prevé que la oferta y demanda de gas natural se mantengan con las tendencias crecientes observadas. En el mediano plazo puede verse que los sectores eléctrico e industrial, acuérdense que el gas natural tiene muchos usos. En el sector eléctrico para las hidroeléctricas y en el industrial, pues para se utiliza ya también en lugar de combustible, se está utilizando el gas natural para las calderas y para
vaporizadores y para todo eso, el parque industrial. Entonces, dice, verse que los sectores industriales se mantendrán como los principales consumidores, ya que el residencial y el comercial individuarán su paso para calefacción derivado del ahorro de energía en las construcciones. Esta es otra normatividad que ya traen y que todo indica que ya van a dejar de estar produciendo el gas natural. Ahora bien, el gas LP es un hidrocarburo que se obtiene durante la refinación del petróleo. Se llama licuado porque mediante un proceso de compresión y enfriamiento se puede almacenar en forma líquida nuestro gas LP que consumimos en nuestra casa, allí en Ocotlán. Este hidrocarburo genera más calor que el gas natural, 2.5 veces más, o sea, te da más calor, ¿de acuerdo? En términos prácticos, el poner una tubería de gas natural doméstica, por ejemplo, ahí en Ocotlán es complicadísimo. ¿Por qué? Porque tienes que atender toda la línea y a lo mejor hasta tú te hagas cargo de todo ese gasto. Pero aquí en México, en la Ciudad de México, ya hay empresas que se dedican a eso y ya te venden el gas natural, pero igual, ya vemos que la eficiencia es mucho mejor el gas LP. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, que depende de la Secretaría de Energía aquí en México, ambos pueden usarse de forma similar en casa, por ejemplo, para cocinar o calentar agua, para bañarse. Sin embargo, el gas natural emite menos contaminantes, ya que llega a más de 90 millones de mexicanos a través del uso doméstico. Hasta aquí. Otro de los grandes mitos es que el gas natural no huele, por lo que no es detectable en caso de fuga. Al respecto, la Comisión Reguladora de Energía informa que por ley ambos gases deben ser odorizados, con el fin de que sean identificables a la hora de una fuga. Pues esto es por prevención y por cuidado de las personas usuarias del gas. Eso ya es un conocimiento como muy general. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues que no tenemos de otra más que ahí en Ocotlán y donde podamos, pues el gas LP. El gas natural sí es bueno, pero te da menos poder calorífico. Ahora, los petroquímicos, que es uno de los derivados que vimos. El crecimiento económico mundial en este tipo de petroquímicos, el aumento poblacional y el desarrollo tecnológico generarán una demanda creciente de productos petroquímicos, cuya producción estará asociada en alrededor de 1/3 del crecimiento de la demanda de petróleo de aquí a 2030. Ya no se va a mover mucho. A final de cuentas, los petroquímicos van a seguirse manteniendo en su línea y la industria petroquímica sigue siendo un pilar de crecimiento durante el periodo de pronósticos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el etano, gas LP y la nafta juntos representan el 70% del aumento proyectado en la demanda de productos. Entonces, de algún modo, los petroquímicos, como lo que les acabé de definir hace rato, el amoníaco y todo eso, tienen un uso variado a nivel industrial increíble. Entonces, se van a mantener estables. Por eso dice que aquí no hay mucho de qué fijarse en el petroquímico, porque va a seguir teniendo una tendencia más o menos en orden. ¿De acuerdo? Ahora con el combustorio. El combustorio es otro tema que también es un derivado. Ese es el residual. ¿Se acuerdan que les platiqué al principio que de una torre de destilación van saliendo las primeras capas de los primeros destilados de acuerdo a la temperatura? Bueno, hasta abajo queda el combustorio. Este es un energético que se utiliza en las calderas. ¿Cuál es el problema de este energético? Es sumamente, digamos que es sumamente contaminante, porque sale con una ley de azufre bastante alto, perdón, con un contenido de azufre bastante alto. En los próximos años se espera que el mercado de combustible de alto azufre siga teniendo ajustes a medida que se asimila la entrada en vigor de la regulación de la Organización Marítima Internacional. ¿Qué significa esto? Que la Organización Marítima Internacional, tanto el combustible como el diésel, que son utilizados para las barcazas, los barcos buquetanque, todos ese tipo de barcos, los propios barcos de turismo, se mueven a base de combustible de diésel. Entonces, sobre todo las barcazas que no son tan reguladas, como son de alto contaminante, ya se está dando que ya no van a permitir que estén circulando ese tipo de vehículos con ese tipo de combustible. Si quieres circular, tienes que participar con combustible, pero que tenga un contenido de azufre máximo 5%. El combustible tiene una cantidad extraordinaria. Entonces, por esa razón, ya el combustible ya no es tan bienvenido para el uso de las barcazas. En las hidroeléctricas, como aquí en México, pues afortunadamente el gobierno federal permitió que se empiece a seguir utilizando el combustible en las hidroeléctricas en lugar de gas natural. Pero en las barcazas, por lo pronto,
como nosotros no tenemos un sistema de refinación configurado al total, nada más 4 refinerías tienen el sistema para extraerle a este combustible también el resto y de ahí sacar el coque. Entonces el combustible de las otras 3 refinerías se tiene que mandar para venta, pero ya nadie te lo quiere comprar. Entonces es un problemón que si no encuentras quien te lo compre, tienes que bajar procesos porque se te van almacenando. Entonces es un problema que tienes que buscar un modo de desalojarlo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los problemas y las ventajas de la... Ya después de ver todo esto, de ver cómo se comporta la energía, cómo se distribuye y cómo se consume y cómo se procesa, ahora vamos a ver las ventajas de la... problemas y ventajas de la eficiencia energética. ¿Cuál es el problema? El problema de la eficiencia energética es que todavía es una elección. ¿Están de acuerdo? O sea, hasta que los países ya vayan metiendo normatividades, como el caso del diésel, como el caso de otro tipo de energéticos, pues solamente así nos vamos a entrar en la vara. Actualmente no todos los productos que usamos son eficientes. Esto se debe a que la alternativa eficiente siempre es algo cara. Ya lo vimos, sí es cara, pero aparte a la larga genera ahorros, a la larga estás contribuyendo a que la naturaleza se esté sosteniendo. Sabemos que la energía utilizada en el mundo se produce a partir de recursos renovables y no renovables, pero la mayor cantidad de energía consumida hoy en día proviene de fuentes no renovables. Acuérdense todos los números que vimos y lo chiquito que se ven las energías renovables, como el petróleo, el carbón y el gas natural, cuya utilización produce efectos medioambientales negativos. Ya lo vimos, o sea, lamentablemente. ¿Cuál es una de las ventajas? Pues que la eficiencia energética de momento es un tema de conciencia medioambiental. Pues vamos a esperar a que a futuro, ya con nuestro presidente que llegó ahí, con el señor Biden, ese señor aviente toda la carne al asador y nos apoya a nivel mundial para que evitemos el cambio climático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo se amortizan rápido, sino que un producto eficiente favorece directamente a tu bolsillo, que es lo que les digo desde hace rato, ¿verdad? Adoptando otros hábitos de consumo y aprendiendo a gestionar la energía para disminuirla, contribuimos a cuidar nuestro entorno mientras ahorremos. Este ya es un mensaje que ya lo vimos. Ya como conclusión, miren, la energía proporciona un recordatorio oportuno de las tendencias energéticas mundiales antes de la crisis. Algunos aspectos son alentadores, en particular el fuerte crecimiento continuo de energías renovables. Si ha crecido, sí, ya lo dijo su anterior ponente, que la energía renovable sí ha crecido, sí, pero los dígitos en los que a nivel mundial se ven no. Pero sí es alentador ver que poco a poco la energía renovable ya está tomando una posición relevante en nuestra vida diaria, liderado por energía eolítica y solar, que fue lo que comentaron la vez pasada. La energía renovable aumentó en una cantidad récord, lo que representa más del 40% del crecimiento de energía primaria en 2019, en su concepto. No quiere decir que a nivel mundial impacte en toda la energía primaria, como lo vimos en el gráfico, ¿queda claro? Al mismo tiempo, el consumo de carbón cayó por cuarta vez en los últimos 6 años. ¿Por qué creen? Porque lo que les comento, o sea, ya no es tan bienvenido el carbón, mas aún así, muchos países lo siguen utilizando, con su participación en el mix energético global, cayendo en un nivel abajo de 16 años. La interrupción de nuestra vida cotidiana causada por los cielos proporcionó una visión de un mundo más limpio y con menos carbono. La calidad del aire en muchas de las ciudades más contaminadas del mundo ha mejorado. Los cielos se han aclarado. La Agencia Internacional de Energía estima que las emisiones globales de CO2 del año pasado pueden caer hasta 2.6 gigatoneladas este año. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que se paralizó el mundo? Dicen que nosotros, si nos ponemos de acuerdo todos, y cada 2 años hacemos eso, en por lo menos 20 años vamos a recuperar nuestra naturaleza. Pero imagínense todo el esfuerzo que tiene que hacer a nivel mundial. No es nada sencillo. El hermano nos dice, la crisis climática se gesta lentamente, pero potencialmente es desastrosa. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y eso lo acaba de hacer apenas el lunes pasado. Señaló como en los últimos años, la economía, como las Bahamas, Filipinas y otros, se han visto fuertemente afectados por huracanes y tifones. ¿Qué les digo? O sea, como nos afectó el tema de la bolsa, entonces ya nos vamos a preocupar inmensamente por el tema del energético. Biden propone un ambicioso plan de la cumbre climática. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el mes pasado que junto con el presidente Biden están comprometidos a utilizar todo el poder del gobierno federal para abordar el cambio climático. O sea, esa es una buena noticia para todos, aunque no la veamos así a corto plazo, que era lo que nos va a servir a todos.
Miren, el Fondo Monetario y el Banco Mundial presentaron un swap de deuda verde. Están trabajando en el instrumento que permitirá a países en desarrollo aliviar deuda por ejecución de proyectos. El swap verde tiene el potencial de estimular una acelerada acción contra el cambio climático con los países en desarrollo. Esto es algo parecido a los bonos de carbono. Va a decir, bueno, ¿qué es el bono de carbono? Yo me acuerdo que hace como 2 años, ahí en la oficina nos pidieron hacer un análisis económico respecto a unos proyectos que se iban a incluir a nivel mundial para el protocolo de Kioto. Entonces, los bonos de carbono son un mecanismo internacional para reducir las emisiones de CO2 que contribuyen al calentamiento global. Uno de los 3 mecanismos propuestos por el protocolo de Kioto, que es lo que les acabo de decir, para mitigar las emisiones de efecto invernadero en los países desarrollados y fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión social en los países en desarrollo. Se trata de un sistema que ofrece incentivos económicos para que las empresas y gobiernos contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental y se consiga regular las emisiones generadas por sus procesos productivos, considerando el derecho a generar emisiones como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. Un bono de carbono representa el derecho de emitir una tonelada de dióxido de carbono, en otras palabras más castellanas. Nosotros acá en la empresa se tenía un proyecto y que el fin de ese proyecto iba a permitir la disminución de tanta cantidad de toneladas. Pues al meterlo, al inscribirlo en el protocolo de Kioto, en los bonos de carbono, ellos te iban a ayudar con un porcentaje bastante alto. ¿Para qué? Para que tu proyecto se desarrollara y esos bonos de carbono se los iba a adjudicar el país que te iba a dar el dinero, ¿eh? No, o sea, los bonos no eran para México, eran porque ya ven que el protocolo de Kioto dice que cada país debe de colaborar con una cantidad de disminución de toneladas de contaminantes. México en su parte lo suyo, Estados Unidos sí. Y Estados Unidos dice, yo a México le pago por ese proyecto, ese ahorro de esas toneladas ahorradas se las cargan Estados Unidos, así más o menos funciona esto. El protocolo de Kioto pone en funcionamiento la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bonos de carbono se obtienen a través de la validación certificada de proyectos obligados, mecanismos de desarrollo líquido, que es los proyectos que les digo que estábamos nosotros analizando, que son proyectos que capturan el dióxido de carbono del aire y o contrarrestan los efectos del calentamiento global. Dentro de estos proyectos de MDL que les acabo de decir, hay varios tipos, como por ejemplo reforestación, generación de energía renovable, mejoramiento de la eficiencia energética. Eso era en sí lo que nosotros proponíamos, mejoramiento de la eficiencia energética. Y sí se dio, y sí nos lo autorizaron y se dio el intercambio. Yo creo que hasta aquí ya quedó toda la información que yo tenía preparada. Espero les sea útil, espero que esta información que les compartí les despierte el deseo por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de nuestra vida y por el ahorro energético. Sus bolsas que dejen de tener teléfonos conectados sin usar, o sea, podemos empezar con un mínimo. No importa que nosotros no pertenezcamos a la comunidad mundial que opine, pero si nosotros en nuestro huequito, en nuestra casa, podemos empezar a implementar algunas medidas de ahorro energético, yo creo que sí vamos a lograr cada uno bien pianito que nuestra vida vaya poco a poco cambiando. Recuerden ahora que hubo lo del COVID, hubo noticias y fotografías donde la fauna se acercaba a las ciudades. ¿Dónde vamos a ver que un verano estuviera navegando ahí por una ciudad que está inmensamente transitada? Así que en China más de una vez. Entonces, pues, no esperamos a que la naturaleza nos cobre la factura y entonces sí tengamos nosotros que vivir las consecuencias de no haber hecho caso al cambio climático. Les agradezco su atención y es que esto les iba a comentar, mire, perdón. Quiero agradecerle a Claudia y a Dira Pacheco Montes y a Juan Carlos González. Claudia fue la persona a la que me contactó en primer lugar, le agradezco mucho su atención. Juan Carlos González es un amigo entrañable de toda la vida y él fue el que me propuso para compartir con ustedes esta experiencia. Yo estoy muy agradecido con el tecnológico, estoy agradecido con ustedes y nada más permítanme antes, porque me adelanté aquí abajo, dice, para llegar a 0 netos, el mundo requiere reducciones de tamaño similar de emisiones de carbono cada 2 años, que es lo que les decía, dura 25 años. Hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por su atención. Ingeniero, muchísimas gracias.
Ha tenido buena audiencia, de hecho nuestros alumnos están realizando preguntas por el chat. Voy a leerlas. El alumno de Chuy López Carlín comenta: buenas tardes, ¿qué opina usted de la nueva compra de la refinería Deer Park por parte del gobierno de México? ¿Ve viable esta inversión o hubiera sido mejor invertir en energías limpias? Dadas las circunstancias de nuestra capacidad de refinación, yo sí creo que fue una decisión acertada, porque está contribuyendo a que nosotros ya estemos importando menos petrolíferos. Ya cuando entre en operación también la refinería de Dos Bocas, pues vamos a incrementar nuestra posibilidad de tener eficiencia en el proceso de producción de petrolíferos y a su vez para dar cumplimiento a la demanda a nivel nacional. Pero sí es una decisión asertiva, buenísima. Muy bien. Ok, hay otra pregunta de Moisés Godínez Cruz. Dice, dependiendo la zona donde se encuentre el carbón, ¿podría ser cara su extracción y en ocasiones podría ser peligrosa? ¿Y es factible de manera monetaria su exportación? Mira, el carbón, a estas alturas ya es importante que las empresas, los grandes consorcios, hagan ese tipo de extracción, dado que su tecnología que se utiliza no es tan accesible para un bolsillo cotidiano. Y sigue siendo un negocio, sí. Lamentablemente, como les comenté en un principio, el carbón es uno de los fuertes contaminantes en el mundo. Muy bien, ingeniero. Otra pregunta de Chava López Carlín. Buenas tardes. ¿Por qué cree usted que México no cuenta con la tecnología suficiente para manejar de forma eficiente sus recursos naturales? Yo creo que aquí ha sido también mucho el tema de educación a nivel gubernamental y a lo largo de la historia de nuestro amado México, no ha habido una posibilidad de que alguien se centre en el tema sustentable. Yo creo que va a empezar a entrar en el tren de la sustentabilidad a partir de que el resto de la comunidad internacional se va a subir al tren. Pero créanme que no es solamente un tema de México, es un tema que se maneja a nivel mundial. Al propio Trump hace un año le costó trabajo entenderlo, imagínate. Sí, pues. Muy bien. Parece que son todas las preguntas por el momento. Sí, ya no vemos ninguna pregunta. Permítame tantito. No, parece que son todas las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. No, a ustedes, gracias por su atención y fue nuevamente un honor el estar compartiendo las experiencias de alguien que estuvo con ustedes estudiando y la verdad me siento feliz de estar participando de este magno evento. Muchas gracias. A los alumnos les recordamos llenar el formulario, se va a colocar en la parte del chat para que puedan registrar su asistencia. A continuación invito a la maestra Claudia Yadira Pacheco Montes, ella es jefa del Departamento de Metalmecánica del Campus Ocotlán, para que haga entrega del reconocimiento a nuestro conferencista de esta tarde. Buenas tardes, Martín. Qué gusto conocerte y saludarte. Me voy a permitir darle lectura al reconocimiento por tu gran participación en un tema bastante interesante, que a la letra dice así: Secretaría de Educación Pública, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Ocotlán, otorga el presente reconocimiento a Martín Manuel Romo Saavedra por haber impartido la conferencia Eficiencia Energética en el Mundo, en el marco del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Ocotlán, Jalisco, a 20 de junio del 2021. Firma Mateo López Valdovinos, director del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Acá hacemos llegar tu reconocimiento hasta donde te encuentres, Martín. Y también aprovecho en representación de las autoridades, del director, de mi subdirector académico, el doctor José Luis González, entregarte un presente. Se ve transparente. Es un presente de parte de nosotros, que igual te vamos a hacer llegar al mismo tiempo que tu reconocimiento. Y Martín, muchas gracias, muchas felicidades. De verdad que en lo personal me he quedado impactada con toda la información que nos has proporcionado. Muchas gracias.
Al contrario, aquí estamos y cualquier pregunta o correo con gusto se las atiendo. Gracias. Con gusto, muchas gracias. Que estén bien todos. Gracias, Gracias, ingeniero. Martín. Felicidades. Agradecemos su Bueno. presencia y volvemos en punto de las 7 de la tarde para nuestro panel de egresados. No se lo pierdan.